Muy buenas noches. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Es un gusto nuevamente poder comunicarme por este medio. La verdad es que nos estamos acostumbrando a la nueva normalidad que llaman, y para usar las palabras de moda tenemos que reinventarnos para poder sobrevivir. Antes que nada, de verdad quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de utilizar este medio, por la bendición de vivir en este hermoso país y porque ha conservado las maravillas que ha creado aquí en Costa Rica, por mi familia y por todos los colaboradores de esta empresa, la Defensoría del Deudor de Costa Rica desde 1986, donde estamos para servirle a todas las personas que tienen problemas con deudas o que van a ser objeto de tener este tipo de problemas. Me explico. Algunas personas muy responsables han acudido a nosotros y nos han manifestado que si bien han podido venir haciéndole frente a sus obligaciones financieras, consideran que para el próximo año no lo van a poder hacer, y consecuentemente con eso pues hemos atendido su problemática financiera, su problemática de finanzas, de, de dinero, de presupuesto, con bastante antelación, y eso les permitirá no arriesgar su patrimonio en el 2021. Esto es porque no tenemos que esperar que sucedan las cosas para enfrentarlas de una manera inteligente. Un cobro judicial se origina porque el acreedor, aquella persona que le prestó dinero a usted, un banco, una cooperativa, una institución pública o privada, o una tarjeta de crédito, por ejemplo, le genera a usted un dinero, unos recursos para que usted los disponga, y en un tiempo determinado usted tiene que pagar esa deuda. En el caso de que esto no suceda, el acreedor tiene el derecho de ejecutar la garantía que usted firmó cuando le otorgaron ese crédito. Repito, puede ser un pagaré, una letra de cambio, puede ser una prenda, puede ser una hipoteca. Entonces, el acreedor se convierte en actor y presenta una demanda en donde usted, de deudor, se convierte en demandado, y ahí se inicia un procedimiento de cobro judicial. En Costa Rica hay una clara tendencia y disposición de favorecer a los entes y las personas que prestan el dinero, las entidades financieras, los bancos, instituciones públicas y privadas. Y eso es por eso que se ha generado una legislación que, en mi criterio, que puedo defender con la experiencia y bien razonado, se le ayuda, se le favorece a las personas o entes que prestan dinero. Es así que hay una legislación nueva, recientemente, del año 2018, que es el Código Procesal Civil, en el cual se vienen a marcar las reglas de juego para efectuar un cobro judicial. Antes de ese código existía una ley especial, que era la Ley de Cobro Judicial, que fue derogada ahora para poner en vigencia este código, que trata de acelerar aún más los procesos de cobro judicial para que el acreedor recupere más prontamente el dinero que los deudores le adeudan. En ese proceso igual se crearon juzgados especiales, se llaman juzgados especializados de cobro judicial. Antes los cobros judiciales los hacían los tribunales ordinarios, los juzgados civiles, pero de unos años para acá se han implementado e incrementado los juzgados de cobro judicial especializados en esta materia. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo obviamente es que los acreedores puedan recuperar su dinero prontamente. Tenemos ya la primera pregunta de Raymond. Dice, bueno, Raymond Edward dice, ¿es cierto que si estás moroso y si lleva mucho tiempo sin pagar, al llegar al pagar, es activar de nuevo? Efectivamente, Raymond, hemos hablado sobre el tema
de la prescripción de intereses. Casualmente, ahora me gusta darles buenas noticias. Les voy a dar una buena noticia de un amigo mío, ex compañero del Banco Anglo, que nos contrató el año pasado para que le defendiéramos de un cobro judicial promovido por una tarjeta, y los resultados fueron extraordinariamente favorables. Ahora les voy a leer un poquito sobre eso. Raymond, en derecho, prácticamente en la generación de obligaciones y derechos entre las partes, hay un plazo para cada cosa, hay un tiempo para cada cosa. En el caso de los intereses, hay un tiempo determinado que lo establece el Código de Comercio, que es un año para cobrar los intereses. Eso quiere decir que si al año usted no le cobra los intereses, legalmente usted tiene derecho de no pagarlos, porque opera una figura que se llama prescripción de intereses. Lo he repetido en varias oportunidades, los intereses prescriben al año. Consecuentemente con eso, si a usted no le cobran en un año, quiere decir que usted legalmente tiene derecho de dejar de pagar los intereses, de no pagarlos. Les he puesto el ejemplo de algunos clientes que vienen con una cantidad de dinero y 3 millones, para ser específico, recientemente una señora, porque eran 3 millones lo que le estaba pidiendo el acreedor para hacer un arreglo de pago, la deuda era como de 15. Cuando consulta el caso, podemos verificar que los intereses estaban prescritos y que precisamente eran 3 millones. Entonces, la alternativa que le dimos a la señora es que resguardar esos 3 millones, que nos dieron unos 3 meses y que en los 3 meses, esos 3 millones nosotros los íbamos a convertir en 6 de la siguiente manera. Ella va a hacer el pago de los 3 millones hoy, pero si no los hace hoy, los hace en enero del próximo año, cuando ya el juez haya determinado y haya resuelto en favor de ella un incidente de prescripción de intereses, esos 3 millones se van a convertir en 6, porque realmente va a pagar 3, pero tienen que descontar 3 que están prescritos más los 3 que va a pagar. Esto, Raymond, para decirte que efectivamente las deudas prescriben y los intereses también prescriben. Con relación a su pregunta, en forma más específica, los acreedores hacen algunas estrategias, para no llamar trampas, y llaman a los deudores a negociar a veces con poco dinero. Ese poco dinero es precisamente para que usted haga un pago y con ese pago usted interrumpa la prescripción. Me explico. Si usted está en mora con un crédito y tiene más de un año de no pagar y le llaman para que haga un arreglo, tenga mucho cuidado, porque probablemente con ese pago que usted va a hacer, lo que va a hacer es que va a interrumpir el plazo de la prescripción de intereses y consecuentemente con eso va a tener que pagar la totalidad de que lo cobren, cuando usted tiene el derecho de presentar esta incidencia, que es un incidente de cobro de honorarios, y como resultado de una gestión bien hecha, en la forma correcta y en el momento oportuno, el juez va a determinar que usted no tiene que pagar sus intereses. Efectivamente, Raymond, hay que tener mucho cuidado y no hay que caer en la trampa de acercarse a ciegas donde un acreedor, sea un banco público, privado, una cooperativa, un ente financiero o cualquier, comillas, garrotera que esté acosándolo por un crédito, por una obligación. Pregunte, busque un abogado de confianza, busque una persona que sepa. Nosotros en la Defensoría del Deudor desde 1986 tenemos tanta experiencia como decir que yo trabajaba en el cobro judicial del Banco Anglo, imagínense. Tenemos aquí una veintena de personas que estamos a su servicio, Raymond, y al servicio de las personas que requieran de nuestros servicios. Estamos todos los días trabajando de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Prontamente estaremos trabajando los sábados para poder brindarles la atención adecuada. No hay que dejarse, los derechos se defienden, los derechos se defienden y se defienden en los tribunales, porque Costa Rica es un país de derecho. No tenemos que dejarnos amedrentar por llamadas o por acoso, porque la verdad es que Costa Rica sigue siendo un país de derecho y es en los tribunales donde se nos puede demandar y donde tenemos que defender, en este caso, sus derechos como deudores, haciendo uso de todos los recursos que nuestra legislación nos da. Saludo a Patricia, viuda de Rangel, que no está por ahí, a Oscar Fernández y a las demás personas que están viéndonos y escuchándonos. No tienen que tener ningún reparo para preguntar lo que tengan a bien. La experiencia y el estudio de tantos años nos dan suficientes recursos como para poder en vivo contestar cualquier pregunta que tenga que ver con la materia de cobro judicial. Hoy les quiero hablar de varios temitas. Uno de ellos es el caso de mi amigo Raúl, que lo vamos a comentar dentro de un rato, pero
antes quiero comentarles algo que tiene relación directa con los vehículos. Quiero abordar un poquito el tema porque es recurrente la pregunta de las personas que vienen acá con problemas con sus vehículos porque se atrasan en las cuentas y en vez de solucionar los problemas, los agravan con las negociaciones que hacen. Cuando les decía que cuando se da la prenda sin desplazamiento, que es la prenda que se utiliza en Costa Rica, allá en las antiguas culturas griegas, romanas y árabes, eh, Babilonia, etcétera, se daba la prenda con desplazamiento, que usted llegaba al mercado y pedía un crédito y llevaba una vaca o un caballo, y entonces la persona que le prestaba el dinero se llevaba este bicho para su casa y usted le devolvía el dinero y él le devolvía el animal. Pero esto era problemático porque había que cuidar el animal, etcétera, etcétera. Entonces después operó la prenda que se llama prenda sin desplazamiento. Para eso Costa Rica se rige por ese sistema, obviamente, y tiene el registro de prendas donde se escribe esta modalidad. Una prenda se puede otorgar sobre cualquier bien mueble, una bicicleta, una moto, una lancha, un barco, un cuadraciclo, un carro, un bus, un tractor, etcétera. Cuando se da una prenda, hay que tener mucho cuidado a la hora de firmar los documentos para que sea una garantía sobre el vehículo y no le pidan más garantías porque se daría una doble garantía sobre un mismo crédito. Me pasó la semana pasada que una señora firmó un documento, una prenda, y que además firmó un pagaré. Entonces, prácticamente por el mismo dinero tenía dos garantías. Esto quiere decir que, por ejemplo, esa persona le puede ejecutar la prenda y puede además vender el pagaré a otra persona y le va a cobrar ese pagaré. Es muy difícil que usted se pueda defender si hay un título ejecutivo con una serie de características determinantes. Una de ellas es que es un título que vale por sí mismo, ¿verdad? Que es ejecutable en forma inmediata y que no requiere mayor valoración, sino que el juez solamente lo revisa y lo ejecuta. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se suscribe un crédito con garantía prendaria. Lo que sí no les recomiendo es que obtengan un crédito para la compra de un vehículo con un leasing, porque como todos sabemos, no deja de ser un préstamo y en el caso que usted tenga algún problema de mora, o sea, si usted se atrasa con el crédito, el carro simplemente ahí lo recogen. En el caso de los vehículos que están garantizados con prenda, usted tiene la alternativa de que el acreedor tiene que ir a los tribunales, tiene que presentar la demanda y tiene que ejecutar la prenda. Pero en el caso de que usted lo que firma es un contrato de arrendamiento o leasing, el dueño del vehículo es quien le presta el dinero y consecuentemente con eso lo puede recoger prácticamente en cualquier momento si usted se atrasa. Entonces, cuando se va a generar un crédito sobre un vehículo, es más recomendable que sea vía prenda y no vía leasing. Porque cuando es un contrato de arrendamiento, el dueño registral, que es quien le prestó el dinero, el titular del leasing, simplemente va y recoge el vehículo prácticamente sin ningún trámite judicial. Pero aún siendo una prenda la que garantiza el vehículo, hay que tener mucho cuidado cuando usted entra en mora. Le voy a explicar por qué. Una vez que usted entra en mora en cualquier obligación, el pago que usted haga se imputa al acreedor. O sea, el acreedor tiene la facultad para establecer de qué manera aplica el dinero que usted paga. No es de extrañarse, y no solamente con un ente privado, sino con un ente público, que usted se atrase en el pago de una operación, un vehículo, o valga para una prenda, para una hipoteca también, y que usted esté pagando. Y me lo dicen todos los días, mire licenciado, es que la cuota mía era de 500, pero yo no podía y pagaba 250 o pagaba 100 o 200, 180, 300. Y usted cree a su manera que usted está pagando. No, no es cierto, no está pagando. Muchas veces ese dinero lo dejan, comillas, congelado en una cuenta especial, en una cuenta aparte, y ese dinero no se está acreditando ni a intereses ni al principal. O, en todo caso, y generalmente cuando es sobre vehículos, y más que todo cuando no es un ente público, este dinero se le puede acreditar a intereses y gastos, pero prácticamente nunca llega a tocar el capital. En otras palabras, usted está botando su dinero. ¿Qué pasa con los vehículos? Con los vehículos hay un fenómeno diferente al de las propiedades. ¿Por qué? Porque resulta que las propiedades no se mueven, son bienes inmuebles, están ubicados en un determinado espacio.
¿verdad? Entonces ahí está la casa, ahí está la finca. Pero como los vehículos están en continuo movimiento, operan reglas diferentes. Esto es tan grave como que si usted se atrasa en una cuota por la compra de un vehículo, en cualquier momento lo para un tráfico y lo baja del carro y lo manda literalmente a pie para su casa. ¿Por qué? Porque no es necesario que a usted le notifiquen para que el proceso siga el curso en el camino que desea el acreedor. Y esto es embargar su vehículo y capturárselo. Tienen que luego notificarle para que el procedimiento llegue a su fin con el remate y la adjudicación, etc. Pero para que a usted le quiten el carro y lo manden para su casa a pie, no es necesario que lo notifiquen. Entonces, cuando usted tiene un atraso con un vehículo, tiene que tener mucho cuidado, porque en el momento de que usted tenga 1, 2, 3 meses de atraso, tiene que saber que probablemente hay una orden de captura sobre ese vehículo y consecuentemente con eso le pueden detener el carro y tiene usted ante la autoridad pública, la fuerza pública o un inspector de tránsito tiene que bajarse del carro y irse para su casa por sus propios medios. Entonces, cuando se atrasen con cuentas de vehículos, tengan mucho cuidado, estén muy pendientes. Otro error que se comete frecuentemente del lado de los deudores es que ante el acoso del acreedor entregan los vehículos. ¿Por qué es un error? Primero hay que negociar. O sea, si usted tiene algo para negociar, tiene que tratar de sacarle el mayor provecho a ese, comillas, algo que usted tiene. Si usted tiene un vehículo y esa es la garantía y el acreedor que tiene derecho de embargarle el vehículo y quitárselo porque usted no está pagando y no está cumpliendo con la responsabilidad, es el derecho del deudor. Y es cierto, le corresponde y está actuando como la ley lo permite. Pero usted también tiene derecho a defender lo que usted tiene, lo que es muy suyo, y tiene que ver con el pago que usted ha venido haciendo de ese vehículo. Pero ¿qué pasa? Que si usted entrega el vehículo sin una adecuada asesoría y sin una adecuada negociación, usted va a perder el dinero que ha pagado. ¿Por qué? Porque generalmente las personas que recogen los vehículos le hacen un avalúo al cargo y luego lo rematan por un precio inferior al que usted estaba debiendo y consecuentemente con eso usted queda siempre debiendo dinero y pagando. O sea, usted puede haber pagado una cantidad de dinero importante por su vehículo, digamos la mitad de la cuenta, de un crédito a 6 años, usted ya pagó 8 años. Entonces resulta que a los 4 años a usted le quitan el carro y ya usted pagó una cantidad importante de dinero y usted se ve acosado por el acreedor y entrega el vehículo, creyendo usted que con la entrega del vehículo ya usted canceló por completo la operación o al menos la mitad, pero resulta que no, no es así. El acreedor puede hacer un avalúo del vehículo, lo valora, determina cuál es el valor para él del vehículo y usted queda debiendo la diferencia. O el vehículo lo llevan a un remate, se lo adjudica en un valor muy bajo y usted queda debiendo la diferencia. O inclusive el acreedor se deja el vehículo en estas negociaciones y le sigue cobrando a usted la cuota hasta que él logre vender el vehículo. O sea, si usted tiene un vehículo en cobro judicial o si usted está atrasado con una cuenta de un vehículo, no cometa el error de ser imprudente en la negociación. Busque asesoría para que un abogado con conocimiento y con experiencia pueda representarlo en una negociación, de tal suerte que si usted termina entregando el vehículo, logre una alternativa que resulte favorable a sus intereses como deudor. Siempre lo he dicho, un deudor no es un delincuente, un deudor se encuentra en esta condición, en esta situación circunstancial, temporal, por factores que generalmente son diferentes a su intención, son ajenos a la persona. Tiene que ver mucho con la economía mundial, tiene que ver mucho con situaciones que se dan al interno del país y hoy obviamente tiene que ver mucho con la pandemia mundial. Imagínense que la cantidad de emprendedores que iniciaron su acción, su empresa, su trabajo hace 6 meses y que tienen que ver con el comercio, que tienen que ver con la venta de servicios. ¿Cómo van a hacer para pagar sus cuentas si en este momento el mundo está colapsado por la pandemia que nos ocupa, que nos atañe y nos afecta a todos? Entonces, reitero, si ese es su caso y tiene un vehículo en esas circunstancias, antes de entregar el vehículo, consulte para tratar de buscar alguna alternativa que le resulte favorable. Si usted tiene el vehículo, con el vehículo todavía podemos negociar.
tenemos algo para negociar. Pero si usted entrega el vehículo, ya no tenemos absolutamente nada para negociar y obviamente que el acreedor va a sacar provecho de la condición que usted le está prestando, que usted le está facilitando a entregar el vehículo. Y sobre todo, le repito, porque esta no es la solución en tanto y cuanto con la entrega del vehículo no se garantiza a usted que se vaya a cancelar la deuda. Es lo mismo que sucede con las propiedades. Por eso es que los acreedores generalmente no aceptan la figura legal que es la dación en pago. Una persona adquiere un crédito sobre una propiedad y cuando no puede pagar al año o los 2 años, va ante el mismo acreedor y le solicita que por favor le reciba la propiedad porque no la puede pagar. El acreedor hace un avalúo y 2 o 3 años después, esa propiedad en la que usted ha invertido con sudor y esfuerzo, ha reconstruido, ha mejorado las construcciones, y el piso, y etcétera, etcétera, y resulta que el mismo acreedor que le hace un avalúo para prestarle X cantidad de dinero, 2 años después, un año después, 6 meses después, le hace un avalúo y la propiedad ya no vale lo mismo, ahora vale menos, y entonces usted le tiene que entregar la propiedad, en este caso a un banco o a una institución que le generó el crédito y le queda debiendo un montón de dinero. Entonces su propiedad valía, pero ya no vale. Entonces, cada vez que hay que negociar un vehículo, una propiedad, es bueno asesorarse y tiene que asesorarse con personas que tengan conocimiento, que tengan experiencia y que no le tengan miedo al sistema. Porque en ese país todo el mundo debe. Entonces, ¿quién va a pelear contra esa institución de 10 o 12 o 15 pisos? O esa institución que tiene 40, 50 o 100 o 200 agencias en el país. Nadie. Es muy difícil. Entonces, tiene que buscar siempre la persona que le asesore de la manera correcta. Le repito, tiene que haber experiencia, tiene que haber conocimiento para poder hacer las negociaciones cuando se den situaciones de las que les digo con vehículos y propiedades. Voy a seguir leyendo algunas consultas. Dice Unai Salomón, si se tiene una deuda que ya tiene más de 8 años sin pagar, ¿qué pasa? Venga, le va a pasar lo mismo que mi amigo. Vamos a sacar una resolución como esta, que dice que usted no tiene que pagar nada y cuidado, y más bien le tienen que devolver dinero. Ahorita les voy a leer esta resolución para que vean. Venga, aquí nosotros la esperamos. Les recuerdo el teléfono 2234-2356. Llama, pide una cita y yo con mucho gusto personalmente la voy a atender. Dice Raymond, muchas gracias. Llamo a mi madre y hermanos, amenazan con embargo. Sí, pero no se dejen engañar, aquí estamos nosotros para defenderle. Francisco Zamora dice saludos. May Fonseca, saludos. Patricia también. Me enviaron mensajes de cobros de un hermano y mi padre a cada rato. ¿Eso es legal? No, no es legal. También podemos acusarlos por acoso telefónico. Una consulta. Si yo soy el fiador de una persona y esta no paga, ¿qué medio legal hay para que ella cumpla con su responsabilidad, asumiendo que mi persona paga la deuda total? Bueno, cuando usted paga una deuda como fiador, usted puede pedir una subrogación. O sea, hacemos un trámite legal para que el dinero que usted pagó como fiador se lo cobren luego al deudor. Entonces hay que analizar el caso, pero si existe una figura que es la figura de subrogación y se presenta en el mismo juzgado. Alan Gudiño Valverde dice, buenas noches, si uno tiene deudas que están prescritas de hace 10 años y me llegó un embargo y me rebajan por mes 30,000, ¿cómo puedo hacer para limpiar mi récord crediticio y cuánto cuesta? Obviamente sobre costos, Alan, no le voy a decir, cada caso es diferente, pero nosotros tenemos un sistema revolutivo que opera de una manera especial, un sistema que venimos manejando hace tiempo, con el cual las personas por anticipado que nos contratan con el pago de nuestros honorarios, a su vez pagan las consultas de algunas personas que vienen. Entonces, lo que le puedo garantizar es que la consulta suya ya está cancelada por otra persona, uno de los miles y miles de clientes que tiene la Defensoría del Deudor de Costa Rica desde 1986, ya pagó su consulta de tal manera que lo podemos valorar aquí personalmente. Yo me encargaré de ver su caso y analizarlo. Siempre es importante cuando van a venir a una cita que antes vayan a los tribunales y pidan que les habiliten la gestión en línea, que les den un usuario y una clave para cuando ustedes vienen acá y están aquí frente a mí, yo pueda revisar en los tribunales los casos que ustedes tienen y de una forma científica y jurídica pueda evaluar su caso y darle las respuestas correctas. Otra cosa que hacemos acá y que me llena de orgullo es que aquí no le vamos a mentir a nadie. Nosotros a los clientes no les mentimos.
Algunas personas lo agradecen y muy pocas tal vez no, pero nadie puede venir a decir que nosotros le ofrecimos o le prometimos cosas que no se van a lograr. Yo personalmente reviso todos los expedientes, yo los analizo, yo los veo y yo le expongo a cada persona cuáles son las alternativas reales que tiene en cada caso concreto. Dice que viene para acá a consultar, ¿a cuántos meses se procede cobro judicial? Bueno, la pregunta no la entiendo pero un cobro judicial se puede generar un día después de que usted debe, Henry Dávila. O sea, usted, les decía la semana pasada, puede tener un crédito a 30 años y si usted se atrasa un día, ya el banco le puede cobrar la cuenta de los 30 años. Las leyes no las hice yo, así son. Y como les decía cuando iniciamos la conversación de hoy, en mi criterio personal, la legislación costarricense favorece en forma desmedida a los acreedores. O sea, todo lo que tiene que ver con cooperativas, con bancos, con financieras, con crediticias, son favorecidas con nuestra legislación. Por eso hay un código nuevo, por eso hay juzgados especializados de cobro judicial, ¿verdad? Por eso ahora con la pandemia los juzgados de cobro judicial siguieron trabajando fuertemente y algunos funcionarios y jueces trabajan desde su casa, pero en vez de desacelerar los cobros judiciales, más bien se han acelerado y los remates siguen y el cobro sigue normalmente. Sobre este tema, es oportuno indicar que vi en las noticias un día de estos en el sentido de que los bancos van a reactivar las cuentas que por la pandemia habían quedado en negociaciones con los deudores. Les recuerdo que es cierto que las instituciones le ayudaron a algunos deudores con esta situación que afecta al mundo. Sin embargo, le ayudaron a deudores que estaban al día. O sea, las personas que venían pagando bien, porque tenían una posibilidad y una condición de pagar, muchos bancos e instituciones les ayudaron. El problema es que muchas personas antes de la pandemia no tenían cómo pagar. Ya desde el año pasado venían renqueando sus finanzas y estas personas obviamente nadie les está ayudando y nadie les va a ayudar y más bien la situación ahora se agravó muchísimo más y los procesos de cobro judicial siguen. Todos los días hay demandas nuevas, todos los días hay remates, todos los días hay publicación de edictos, entonces la situación es así como se la presento y después de un día de atraso el banco le puede cobrar la totalidad de la deuda. Es mejor consultar antes de atrasarse. ¿Por qué? Porque su patrimonio total se arriesga con una deuda. Acuérdense de la figura que les hablé del saldo en descubierto. Usted tiene una deuda, usted tiene una casa que le costó 100 millones de colones, o usted tiene un crédito de 100 millones de colones, y usted no pudo pagar ese crédito. Entonces resulta que a usted le van a rematar esa propiedad por los 100 millones de colones. Okay. El primer remate se hace por los 100 millones de colones. Si alguien llega y paga esos 100 millones de colones, pura vida, más o menos, porque usted pierde su propiedad, digamos su casa, pero no le queda viendo plata al banco. Pudiera ser que alguien en vez de 100 millones pague 110 millones porque se enamoró de su casa, lotería, porque entonces a usted le devuelven 10 millones de colones. Pero lo que sucede usualmente es que en vez de que paguen los 100 millones, nadie se apersone al primer remate. Y la institución que tiene la garantía generalmente no se adjudica la propiedad en el primer remate y se espera el segundo remate, que es en 5 días. Entonces, en 5 días, el banco, por ejemplo, o el acreedor, la mutual, la financiera, se espera 5 días y va a otro remate, a un segundo remate, y esa propiedad que se estaba rematando por 100 millones, una semana después, 5 días después, se remata por 75 millones. Pero pudiera ser que no llegue nadie a ese remate. Entonces, ¿qué sentido tiene que el banco se adjudique una propiedad en 75 millones si se la puede adjudicar en 37 millones 500 mil? Sí, el primer remate es por, 100, por la totalidad de la deuda. El segundo remate es por el 75%. Pareciera que lo lógico es que el tercer remate fuera por el 50%, pero no. No, porque, les repito, el sistema está en favor de una parte de la ecuación y es a favor del acreedor y no del deudor. Entonces, el tercer remate se hace por el 25% de la cuenta, o sea, 37 millones, perdón, 25 millones, por 25 millones, una cuarta parte. ¿Qué quiere decir? Que usted termina perdiendo la propiedad por la que usted obtuvo un crédito, 100 millones, terminó perdiéndola por 25 millones. Y el banco se la adjudica o el acreedor se la adjudica por esos 25 millones. Y usted dice,
bueno, por lo menos pagué. No, no es cierto. Usted le queda debiendo al banco 75 millones. Hay una figura jurídica que se llama saldo descubierto, y ese saldo descubierto hace que usted tenga que pagarle obligatoriamente los 75 millones, porque el remate y la adjudicación del bien fue apenas por 25. ¿Y qué sucede? Que por esos 75 millones el acreedor tiene derecho de cobrarle embargándole cualquier bien que usted tenga: otra casa, una finca, un carro, una moto, acciones de un club privado, o sus cuentas bancarias, o el salario. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se entra en este tipo de negociaciones. Cuando usted se va a tratar, consulte primero y advierta que va a tener una situación que usted prevé que se le va a complicar, y en consecuencia antes se toman las decisiones y las medidas del caso para tratar de evitar que en un desenlace fatal usted no termine perdiendo patrimonio diferente al que de por sí estaba siendo garantía, o sea, siendo objeto de garantía en ese banco o en esa institución. Entonces, si usted ya tiene una garantía, no crea que con esa garantía necesariamente le paga a la institución que le brindó el crédito. Pudiera ser que se termine esa garantía rematando en un 25% de la deuda y usted le quede debiendo al banco 75%. En el caso hipotético que nos decía, usted pidió el crédito por 100 millones, se adjudicaron la propiedad en 25 millones, usted termina perdiendo su casa y queda debiéndole al banco 75 millones. Pero lo peor es que esos 75 millones puede ser más, porque resulta que ahí le van a sumar los intereses y le van a sumar también honorarios y gastos. Entonces, al final le quitaron la propiedad y usted quedó debiendo 75 millones. Los honorarios son el 10%, 7 millones 500, más unos gastos. Entonces en 75 se le va a ir como 85, 90 millones de colones. Prácticamente quedó debiendo lo mismo y perdió la propiedad. Por eso es que hay que consultar antes, para, teniendo el bien en su propiedad, nos dé chance de negociar con el acreedor y poder buscar alguna alternativa que le favorezca. Igual que en el caso de los carros, si usted tiene el bien en su poder, en su dominio, es más fácil buscar una negociación con la institución que le prestó el dinero, en el caso anterior por el vehículo, en este caso por la propiedad, y de esta manera podamos buscar alguna alternativa que le favorezca. Voy a contarle, a hablar de dos temitas antes de entrar a analizar el caso de don Raúl, que, como les decía, es un caso importante, interesante, porque el resultado fue muy agradable. Miren, cuando ustedes firman una hipoteca o cuando firman una garantía, tienen que fijarse ya no en la letra menuda, en la letra gruesa, en toda la letra. Ustedes no están obligados a firmar ningún documento, menos cuando les ponen ante ustedes dos documentos para garantizar un crédito, como les decía: una letra de cambio y una prenda sobre un vehículo, una prenda sobre un vehículo y un pagaré respaldando la misma obligación. No lo hagan, no lo hagan. Ustedes tienen derecho a decir: mire, disculpe, yo voy a pedir un crédito sobre este carro, ¿por qué voy a firmar una letra de cambio? ¿Por qué voy a firmar una prenda por 8 millones y además un pagaré por 8 millones? Y la persona le puede decir: no, pero es que son las políticas de la empresa. Le dice: no, pero es que resulta que usted me puede cobrar dos veces. La empresa le va a decir: no, nosotros no hacemos eso. Entonces usted le puede decir: mire, pero es que ustedes ese crédito, ese pagaré se lo pueden vender a otra persona. O digamos, no pensemos mal, digamos que se pierde y alguien se lo encuentra y me lo pueden cobrar. Entonces hay que tener mucho cuidado de no firmar dos documentos que garanticen un mismo crédito. Pero también en la cuestión de las hipotecas, con las instituciones públicas o privadas, ustedes pueden resistirse a firmar algún tipo de documento. Esas cláusulas abusivas le pueden generar demasiado conflicto, demasiado problema. Había pasado hace 1 o 2 años, y se vino una oleada hoy de una institución privada, pero tiene ciertas características también de entidad pública. Obviamente no puedo develar el nombre por razones hasta de seguridad, pero ¿qué hacen? Se presentan ante los clientes con una carta, y en la carta dice: señor o señora fulana de tal, le rogamos no se haga pasar una vergüenza con sus vecinos, y antes de que acudamos con la fuerza pública, favor entregarnos las llaves de su casa, porque este proceso está en remate, porque ya le vamos a quitar su propiedad. Evítese más gastos, evítese vergüenzas, y entréguenos la casa.
¿Qué les parece? O sea, el poder es tan grande de estas instituciones que se atreven a pedirle una casa sin respetar el proceso judicial, sin respetar el debido proceso. Entonces, ¿para qué hay tribunales? Entonces usted no tiene derecho a defenderse, simplemente se atrasa y ya tiene que entregar la propiedad. Les decía que Costa Rica es un país de derecho y como tal todos tenemos la posibilidad de acusarnos y defendernos. Es un juez, un tercero, que no debe tener interés en el asunto, que con el conocimiento, la experiencia, la pericia adecuada va a tomar la decisión que jurídicamente corresponda y determinará quién tiene o no la razón. Y consecuentemente con ese razonamiento, esto sucede con los cobros judiciales. Tienen que presentar la demanda, tiene que darse un debido proceso, tiene que ser usted notificado de la manera correcta. Además, la demanda tiene que estar establecida de la manera que establece la misma ley. Tiene que haber una resolución, que la resolución tiene que ser apegada a derecho, tiene que publicarse un edicto en la forma que la ley lo determina y tiene que notificársele a usted de la manera también correcta. Y solamente así es que se le puede terminar rematando a usted una propiedad. Y solamente así usted va a terminar perdiendo su propiedad. Acuérdese que la propiedad privada y además su intimidad en su casa es inviolable. O a su casa puede entrar solamente una persona si usted le da permiso o si un juez lo autoriza. En el caso de que cualquier acreedor llegue a su casa diciendo que va a tomar posesión de la misma porque usted está atrasado, que le dé las llaves de la casa, eso no está bien, eso no es correcto, no está bien, jurídicamente no es lo que procede y consecuentemente con eso usted no puede, no debe, no tiene que ceder ante estas alternativas porque realmente es una burla a sus derechos y al debido proceso. Están tomando la legislación costarricense y la están tirando a la basura. Y están agarrando sus derechos y se están burlando en su cara del derecho que tiene usted de defenderse. Usted tiene derecho a defenderse como demandado, como deudor, en un procedimiento. Y en ese procedimiento, si usted nos confía en el mismo, le vamos a defender con uñas y dientes como deudor, porque repito, ser deudor no es un delincuente. Usted tiene derecho a defenderse. Ha sucedido y está sucediendo que este grupo genera una carta y le pide a las personas la casa. No se deje amedrentar. Consulte con un abogado de confianza. Si lo desea, nosotros también le podemos ayudar y aquí le vamos a orientar para que usted defienda sus derechos y no termine siendo víctima de un abuso de nuestro sistema y de la condición que tienen algunas personas o que creen tener, queriendo verle a usted por encima del hombro y queriendo despojarle de lo que tanto le está costando y tanto le ha costado a usted y su familia, simplemente porque tiene un atraso en la cuenta. Es cierto que las deudas hay que pagarlas, hay que honrarlas, pero hay un procedimiento en caso de que usted se atrase y hay que hacer respetar este procedimiento. Y si alguien se quiere burlar del procedimiento y se quiere burlar de usted, estamos para ayudarle, estamos para defenderle, estamos para decirle sus derechos merecen y requieren que sean defendidos de la forma correcta, con experiencia y conocimiento, para que usted pueda pagar la deuda adecuadamente cuando tenga los recursos para hacerlo. Y en caso de que no sea así y tenga que terminar perdiendo la propiedad, porque puede ser una realidad que no podemos obviar, que se haga de una manera digna. Gracias a Dios, los jueces y la fuerza pública han entrado en un grado de conciencia muy importante en los últimos años, de tal manera que ya no te llegan a botar las puertas con la policía y que los jueces no resuelven los asuntos que se ponen en su conocimiento como puede haber sido en otra época. Hoy los jueces razonan la argumentación que se les presenta, la analizan y podríamos obtener y estamos obteniendo grandes resultados en los tribunales con grandes logros que en esta materia de cobro judicial son muy importantes. Hemos obtenido cientos y cientos de jurisprudencias favorables, jurisprudencias en las cuales los jueces han analizado nuestros alegatos y nos dan la razón. Y hoy tenemos toda una biblioteca de documentos en los cuales nos apoyamos cada vez que algún juez quizás no comprende cuál es el sentido de lo que estamos exponiendo o el enfoque que él tiene no es con la corriente que se ha venido marcando de unos años para atrás, en la cual
hemos venido reivindicando los derechos de ustedes como deudores. También la fuerza pública hoy es más responsable, hoy es más analítica. Hay muchos abogados que son los encargados de las agencias de policía, de las delegaciones, y muchos abogados también son los encargados de hacer las notificaciones y de generar y promover y coordinar los desalojos. Ya los desalojos no son como antes, que la policía llegaba y no avisaba y actuaba de manera que hoy creemos era inadecuada, tal vez usando un poco la fuerza. Hoy no, hoy la policía razona, analiza, lee y se informa y es más consecuente y más condescendiente con los deudores y también con las personas que pueden ser objeto de un desalojo. Entonces, ante cualquier situación, lo mejor siempre es preguntar, lo mejor siempre es asesorarse para no caer en una condición, una situación que puede ser lamentable, fea, molesta y vergonzosa, pero no porque le lleguen con una carta usted tiene que estar entregando en la propiedad. Hay incluso abusos tales como que hacen documentos como si fueran de un juzgado, hacen unas resoluciones por las cuales lo quieren amedrentar a usted y le pasan por WhatsApp información. Eso no es, los tribunales no hacen eso. Los tribunales lo notifican a usted con una resolución que tiene toda una argumentación y tiene una forma y una estructura, pero en todo caso, si a usted le llegan a asustar con un asunto de esos, consulte, llame y procure buscar la asesoría adecuada. Mire, les voy a hablar rápidamente de mi caso, del caso de mi amigo Raúl, que es un proceso que se tramita aquí en el primer circuito judicial de San José. Este es un caso de una tarjeta de crédito. En el 2014, antes del 2014, él solicitó una tarjeta de crédito y tuvo problemas para pagarlo, pero en el 2014 lo demandaron. En el 2018 él vino y nos consultó y hoy hay una resolución aquí súper positiva. Le leo un pedacito. Cabe establecer que el artículo 611 del Código de Comercio, en relación con el numeral 984 del mismo cuerpo legal, señala que las acciones nacen de este título y prescriben en 4 años, al contar de su vencimiento. El vencimiento de la obligación normalmente ocurre llegando el plazo estipulado por las partes. Sin embargo, el vencimiento puede darse anticipadamente en aquellos casos en que, estando la deuda dividida en varios plazos o tractos, el deudor deja de pagar cualquiera de ellos. Eso lo establece el artículo 504, inciso B del Código de Comercio. En este caso, se practicó el uso de un contrato de tarjeta de crédito de capital por la suma de 1.614.520 colones. Empezó a correr la mora el 2 de marzo del año 2012. O sea, desde 2012 mi amigo dejó de pagar y inicialmente era por ese monto de 1.600.000. Consta, dice en autos, que la actora cobró intereses moratorios a partir del 2 de marzo del 2012. Lo que hizo entonces exigirle la obligación a partir de esa fecha. Pues de acuerdo con el periodo de intereses moratorios que liquida la actora, a partir de ahí entró en mora la accionada, de manera que desde el día siguiente comienza a correr el plazo de la prescripción de esa data hasta el 6 de marzo de 2019, que es cuando nosotros presentamos los documentos, que se apersonó el demandado a la presente acción. Han transcurrido de sobra el plazo de los 4 años necesario para que opere la prescripción del capital, sea 7 años y 4 días, razón por la cual se acoge la excepción de prescripción de capital, lo mismo que de los intereses, por ser estos accesorios al principal. Se revoca de tal forma la resolución intimatoria, o sea, la resolución, el primer documento que salió en favor de esta empresa, que es una tarjeta de crédito, se anuló. La resolución de junio del 2014 se declara sin lugar. De esta manera, en todos los extremos, se ordena la cancelación de todos los embargos decretados en forma interlocutoria, una vez firme esta resolución. Igualmente, ojo, de existir retenciones salariales, se ordena la devolución a quien corresponda sin necesidad de nueva resolución. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi amigo estaba pagando por una deuda y le estaban rebajando el salario un montón de dinero por un montón de años. El año pasado vino acá, presentamos los documentos correspondientes y resulta que esta semana el juzgado nos dio la razón y está anulando todo el expediente, declarando prescrita la obligación principal y prescritos los intereses. O sea, mi amigo ya no debe nada.
pero además de eso, le tienen que devolver el dinero que le retuvieron. ¿Es un milagro? Bueno, es el ejercicio de nuestro derecho. Como deudores, ustedes tienen derecho a defenderse. Hay obligaciones que están prescritas. Para muestra un botón. Esta resolución es de las 15 horas y 36 minutos del 4 de junio del 2020. Fresquitica. Y nos notificaron a nosotros la semana pasada. O sea, es una notificación que está marcando la cancha para que ustedes sepan que ustedes se pueden defender, para que sepan que aunque les estén cobrando, los estén presionando y los estén intimidando, ustedes como deudores siguen teniendo derechos, y estos derechos hay que reclamarlos. A usted nadie le va a regalar nada. ¿O usted cree que las personas que por estos meses que les dejaron de cobrar los bancos o les dieron algún chance, le van a regalar los intereses? No, no, no. Los intereses suman, se los van a cobrar después. O sea, el que tiene no regala. Seguramente por eso tiene. Pero tenemos también la posibilidad de defendernos, de defenderlos, de ejecutar todas las acciones que nuestra legislación nos permite para reivindicar los derechos del deudor, para defenderlos como lo hizo mi amigo Raúl, que nos tuvo la confianza de depositar en nuestras manos el manejo de este expediente y que nosotros de la manera correcta y oportuna, utilizando los recursos que legalmente proceden de la manera correcta, en el tiempo correcto, provocan que el juez nos otorgue la razón. Y esta razón le va a traer buenos dividendos a don Raúl, porque ahora le van a tener que devolver el dinero que por años le han retenido. Y sé que es una cantidad considerable. Pregunta don Federico: licenciado, me gusta reunirme con usted. Federico, solamente llame al 22 34 23 56 y coordina con alguno de los colaboradores de esta oficina una cita y yo con mucho gusto le atiendo. Dice Jesse, pregunta: ¿se debe dar un tiempo prudencial para un desalojo? Bueno, mire, Jesse, se dan desalojos de diferentes formas. Si estuviéramos en el caso de un cobro judicial, sí. Bueno, en prácticamente los desalojos, la fuerza pública tiene que hacer lo que llaman ellos una visita de ofensiva. Tienen que ir al lugar que se va a desalojar para ver si en ese lugar hay adultos mayores, si hay enfermos, si hay niños, inclusive si hay mascotas. Un caso pudiera ser que la persona que va a ser desalojada tenga un gallinero o un criadero de perros, por ejemplo. Entonces, si se va a generar el desalojo, hay que ver cuál va a ser el destino de estos animales. Con mucho más razón, si hay niños, si hay enfermos, si hay adultos mayores. Entonces, la fuerza pública hace una visita de ofensiva, va y solicita, porque así lo dice el código, ¿verdad? Que el inmueble que va a ser objeto del desalojo, primero se le solicita a los ocupantes que entreguen el inmueble de manera voluntaria, y se puede coordinar con la fuerza pública para establecer una fecha en que se practique, en que las personas salgan por sus medios y entreguen el inmueble. Pero si no, la fuerza pública coordina para determinar qué día van a volver para practicar el desalojo. Generalmente hacen al menos 2 visitas, y a veces depende de la persona, la empatía que se tenga con la persona y el grado de conciencia que pueda tener con la condición actual, le pueden dar más chance. Hay una disposición, tal vez no muy regulada y tal vez no muy formal, pero que se está dando en estos días, de que la fuerza pública prácticamente no está realizando desalojos. Por 2 cosas: porque han tenido una consideración especial con las personas, y también porque el temor de que la misma policía pueda ser contagiada. Por lo menos eso fue lo que me dijeron ayer, que esas eran las razones por las que no se estaban practicando desalojos, por consideración a las personas, que en esta situación tan crítica va a ser muy difícil poder reubicarse en otro lugar, y además por temor de que la fuerza pública se vaya a contagiar. Yo creo que por hoy
es suficiente. Ya no les quito más tiempo. Recuerden, Defensoría del Deudor de Costa Rica desde 1986. Yo soy el director, me siento muy orgulloso de estar aquí sirviéndoles a todas las personas que requieran de nuestros servicios. Cuento con un grupo de colaboradores excepcionales, incuestionables, personas con un grado moral, unas personas que hacen su trabajo día a día, esforzándose por ayudarle a ustedes. Pueden llamar y cualquier personero que atiende el teléfono siempre les va a recibir su situación de una manera adecuada, en forma ordenada, seria, responsable. Igual, cuando vienen a nuestras oficinas, yo lo que son asuntos de hipotecas los atiendo personalmente, lo que son los edictos personalmente. Algunos otros compañeros atienden otros asuntos, pero yo con mucho gusto trataré de verlos a todos y dedicarles un ratito para poder exponerles con detenimiento cuál es mi posición sobre su caso. Pregunta Gray Cortés. Muchas gracias, Gray. Mira cuánto le agradezco su comentario. Dice Gray Cortés. Yo como estudiante de Derecho me parece excelente su asesoría. Bueno, le voy a decir una cosa, Gray, que comentábamos hoy aquí en la oficina cuando estábamos almorzando. Esta oficina es una oficina que nos brinda a todos una serie de condiciones especiales y una de ellas es que podemos disfrutar del almuerzo que la misma Defensoría del Deudor nos proporciona. Estamos conversando ahora con algunas personas de aquí que trabajan acá y que estudian Derecho, que precisamente, o que van a empezar a estudiar Derecho, inclusive algunos, que precisamente es importante en esta carrera que a mí me apasiona, Grey, me apasiona servir, me apasiona ayudar y me apasiona y me siento muy orgulloso de lo que hago, porque más allá de cuestiones temporales que tienen que ver con el dinero y la comodidad que viene y va, el poder servirle a una persona, poder ayudarle, poder garantizarle, como lo estoy haciendo con las personas que nos han visitado esta semana, que les digo, señores, no se preocupen, en el 2017, del 2000, este año, nadie, en el 2020, en este año, nadie los va a sacar de su casa. Disfruten de su propiedad, pasen Navidad tranquilos y el otro año resolvemos. De momento, tengan seguridad que no va a suceder eso. Esto para decirle, Gray, que es importante tener un tutor. Cuando usted está estudiando Derecho, es importante tener un tutor, porque la universidad te enseña el 20%. La universidad te legitima para actuar. La universidad te da un título, te da un carnet del Colegio de Abogados para que usted pueda acreditarse como profesional. Pero es la vivencia, la experiencia, la que realmente te da los instrumentos y las herramientas para poder defenderte en la vida y para poder hacer un ejercicio sano de la noble y hermosa carrera del derecho. Abogar es defender. Ser abogado, si uno lo hace con el corazón, lo llena todos los días de satisfacción de poder ayudarle a miles y miles y miles de personas que han sido nuestros clientes por tantos años y que saben que es cierto lo que les estoy diciendo, que aquí los tratamos como amigos, como parte de nuestra familia y pueden venir cuando gusten a visitarnos, a tomarse un té, a tomarse un café, a exponer sus situaciones y aquí siempre les vamos a recibir. Todos los días leemos, todos los días estudiamos, todos los días tratamos de hacer el trabajo con la mayor excelencia posible y aquí estamos, Gray, ya que hizo su comentario, si algún día quiere darse una vueltita por acá, yo con todo gusto la voy a invitar a un cafecito y vamos a conversar y la animo para que siga estudiando Derecho, porque buenos abogados siempre se van a requerir, los buenos profesionales siempre se van a requerir y en todas las carreras hay muy buenos profesionales y no me cabe la menor duda que el ejercicio del derecho es una carrera que ennoblece a la persona y que sin duda lo podemos hacer cada día mejor y eso procuramos aquí en la Defensoría del Deudor de Costa Rica desde 1986, desde donde les digo buenas noches y bendiciones.